Bienvenidos a Sentido Común, un espacio producido y elaborado desde el programa Pudahuel Joven de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. Sentido Común es un espacio de conversación y debate, un espacio pensado y diseñado para que todos los jóvenes de la comuna puedan expresar su opinión, su análisis y sus críticas respecto a situaciones de la contingencia. En esta oportunidad nos acompañan 3 jóvenes de la comuna que han querido compartir con nosotros sus experiencias, sus apreciaciones y cómo están viviendo este proceso de cuarentena y de aislamiento social. Agradecemos su participación y les damos a todos una cordial muy bienvenida. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar en este momento con, en este caso, Marcos. Queremos saber de usted respecto de la obligatoriedad que existe para algunos sectores de la sociedad de seguir trabajando pese al llamado a cuarentena total. ¿Qué piensa al respecto usted, Marcos? Bueno, yo creo, primero que todo, que es como una tergiversación del discurso por parte del Estado, porque a mi parecer esto no es una cuarentena total, o sea, no comprende toda la totalidad de Santiago que tiene que permanecer dentro de sus casas. O sea, no es posible que aún miles de trabajadores tengan que seguir yendo a sus trabajos, y aparte, yo estoy como entre comillas reflexionando que ya la pandemia está desatada, por decirlo así, en Santiago. Entonces ya no se puede identificar a los pacientes en cero, ni a los grupos de contagio ni aislarlos. Entonces, en este momento el trabajo representa el medio principal del contagio a través de la ciudad. Y creo que eso el gobierno y el mundo privado no lo están entendiendo. O sea, no se puede aplanar la curva de los contagios sin parar toda actividad económica. También creo que el gobierno ha tomado medidas que no son las adecuadas para intentar soslayar esta crisis social que ellos dicen que va a venir, esta crisis sanitaria que está ocurriendo, porque primero que todo arrasaron con todos los ahorros de los trabajadores con esta ley de financiar el sueldo de los trabajadores con el seguro de cesantía, y también, a mi parecer, una mala idea permitir que las grandes empresas se acojan a la ley de protección del empleo y al financiamiento de ellas por parte de esta ley. Entonces me parece que es como es una mentira, es como para que la gente crea que llegó la añorada cuarentena total y al fin y al cabo no es, para mí por lo menos no es una cuarentena total, porque yo sigo viendo en las calles a mucha gente, como dije anteriormente, hay mucha gente que sigue yendo todos los días a trabajar, entonces es como un mito, no existe la cuarentena total. Bien, Marcos, No sé si ¿qué más te decía? sí se entendió su punto. Gracias. Eh, Ahora, Maite, en las reuniones previas que nosotros tuvimos para trabajar este espacio, se plantearon algunas temáticas, entre ellas, usted puntualmente quiere abordar o quiere manifestar su opinión respecto de la situación en la que se encuentran hoy los adultos mayores producto de esta cuarentena y aislamiento social. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya, inicio de nuevo. Ya, yo vivo con un adulto mayor, mi abuela tiene 88 años y tiene un Alzheimer moderado, digamos. Entonces veo de cerca, me toca pasar la cuarentena con ella y desde mi inicio nos costó muchísimo porque mi familia y ella no entienden el sentido de estar en confinamiento y la gravedad que significa una pandemia, sobre todo a su edad. Entonces, la verdad es que desde un inicio nos costó mucho, sobre todo adaptarnos a esta situación. Em, Creo que es un desafío diario y nosotros mismos hemos tenido que modificar nuestra rutina para que ella se sienta bien. Y planteo esto porque siento que la situación de mi abuela hoy, estando nosotros acá, es afortunada en comparación a otros adultos mayores.
creo que se ha demostrado que hay una precariedad muy grande respecto al abandono del Estado frente a los adultos mayores, sobre todo en cuanto a lo que es en pensión, la forma de retiro, también la poca educación que tienen respecto al área digital, se podría decir. Recién hoy se habilitaron canales para que un adulto mayor no se acerque, digamos, físicamente a una sucursal, pero que lo haga de forma virtual. Y creo que ahí también hay un vacío porque no todos los adultos o viven con gente que está cercana a la tecnología o que tienen, digamos, conexión a internet, que es algo súper quizás básico para nosotros, pero que para ellos no es normal. Entonces, siento que ha sido un problema súper grande y creo que las autoridades han dado por hecho de que cada adulto mayor se puede solventar en plena pandemia. Así que yo también creo, por ejemplo, para nosotros, el apoyo que ha tenido por parte del consultorio ha sido súper grande, pero es porque ella pertenece a un grupo etario, digamos, que es primordial, que está en plena prioridad. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores de 79 años para abajo? Entonces, siento que en ese sentido es súper, y no culpo al sistema de salud, culpo plenamente al gobierno, sea del color que sea, pero creo que existe una precariedad súper súper grande respecto a este tema. Y me lamento mucho que se tenga que ver, que una pandemia tenga que reflejar este problema que viene desde años. Así que eso es lo que pienso yo. Yo siento que en mi casa al menos somos afortunados de poder tener a mi abuela sana y bien, pero no es la suerte de todos. Y creo que es una injusticia muy grande estar en esta situación y ver, o sea, que sea visible hoy y no antes. Bien, Maite, gracias. Sabemos que producto de la pandemia han quedado en evidencia muchas cosas, muchas situaciones bastante complejas y que tal vez antes existían, pero no salían a la palestra noticiosa y había muchos sectores que ignoraban de estas realidades. Con- eh, en consiguiente, y siguiendo la misma lógica, Pablo, en este caso, ¿qué efectos podría usted o qué opina respecto de los efectos sobre la sociedad civil de esta cuarentena total obligatoria que se ha decretado? Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Yo creo que principalmente uno tiene que hacer como una reflexión de que la mayor cantidad de población civil que al menos habita acá en Santiago es de una vulnerabilidad súper grande. Entonces, la mayor cantidad de gente que vive acá en Santiago, que está luchando con el virus, no solamente tiene que ahora velar por su salud, siempre ha tenido que pelear distintos tipos de batallas, batallas económicas, batallas educacionales, y aparte se les viene a sumar algo nuevo. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que hoy día estuvo pasando en el bosque, yo creo que es el reflejo de cómo se están viviendo las cosas a nivel país, pues yo creo que no solamente acá en Santiago. Los niveles de pobreza en regiones son mayores que acá en Santiago, entonces me imagino que lo vulnerable debe ser aún más grande. La sensación es de presión. Yo creo que cada vez la población civil se siente cada vez más presionada. Y, y pongo mayor énfasis en la gente que vive en comunas que son vulnerables, o sea, en comunas que tienen poblaciones en sí. Porque hoy día yo escuchaba por redes sociales a una persona en un video decir que era súper fácil igual llevar la cuarentena con un sueldo fijo, con un sueldo millonario, como lo llevan algunas personas en este país. Entonces, en verdad, esas personas no están viviendo el pulso del día a día de las personas que sufren, y no simplemente sufren ahora, sí llevan sufriendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se transforma en una olla de presión. Lo que pasó hoy día era totalmente esperable. Iba a ocurrir tarde o temprano. Ha ocurrido en otros países. Acá ya veníamos con reflejos de un estallido social, súper aquí a la vuelta. Entonces, yo creo que hoy día la realidad responde a la pregunta que me tocaba hoy, po. Así está viviendo la gente la cuarentena. Así está pasando
Esos son los efectos que tiene la sociedad civil. Presión, hambre, un estrés tremendo. Y me imagino y proyecto que debe ser cosa de días para que esta situación se haga en otras comunas. Si siempre se necesita un empujoncito nomás, pues, para que la gente empiece a retomar su fuerza y a atreverse, pues si siempre el miedo es medio de control para la población. Entonces uno sale a la calle, ve militares, ve fuerza policial, no se atreven a salir. Como decía Marco, la cuarentena es totalmente ficticia, la gente pobre tiene que salir a trabajar igual. Entonces la cuarentena existe para los que pueden hacerla nomás, pues, pero la gente que no puede hacerla tiene que salir a trabajar, con el riesgo de también de fallecer, pues si es un virus importante. Así que más o menos esa es mi apreciación. Yo veo que la cosa lamentablemente no va a mejorar pronto y van a haber manifestaciones cada vez más radicales del descontento que esto está causando por la falta de habilidades que ha tenido este gobierno y el Estado para poder solucionar esta pandemia. Sí, como se ha dicho, al menos estas medidas se tuvieron que haber tomado en marzo o antes. Bien, chicos, sí, sabemos claramente y es la razón por la que los invitamos hoy, porque queremos escuchar su sentir, sus opiniones. Sabemos que lo que hoy pasó, por ejemplo, en el bosque, lo que está pasando en la familia de Maite, lo que opina Marco, es solamente un breve reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Y jóvenes como ustedes tienen opinión y tienen algo que decir al respecto y de eso se trata. La idea no es ser fatalistas, pero sí a apelar a una opinión crítica y a una opinión real y concreta de jóvenes que hoy por hoy están viviendo una situación que afecta a todo el mundo. Ahora vamos a una pausa y a la vuelta vamos a seguir profundizando en algunos temas. Bien, estamos acá nuevamente en Sentido Común con nuestros tres invitados de hoy que nos acompañan. Queremos abordar un tema que como jóvenes yo creo que muchas veces son sectores que se encuentran excluidos o se pone el foco de la asistencia, de la ayuda o de las preocupaciones respecto de otro tipo de grupos etarios. Sin embargo, sabemos que a nivel mundial esta pandemia ha causado diferentes estragos y ha afectado en diferentes índoles económicas, sociales, de salud, y puntualmente queremos saber de salud mental. Y es por esto, chicos, pensando en este caso por Marco, ¿qué nos puede decir respecto de cómo esta pandemia, cómo esta situación, cómo este tipo de situaciones críticas afectan o lo han afectado respecto de la salud mental? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por lo menos en mi experiencia personal, yo creo que en algún punto podría decir hasta que me estoy volviendo casi loco, que ya no sé en qué creer. Por lo menos yo, que ahora no estoy ni estudiando ni trabajando, no estoy cumpliendo ningún rol específico dentro de la sociedad. Entonces, no sé, podría tener perfectamente una crisis de identidad, ¿sí? O sea, qué voy a hacer ahora encima encerrado? Y también me parece que esta es como una versión beta de un futuro posible dentro de la sociedad en el que vamos a estar mayor parte del tiempo en nuestras casas, bombardeados por información de distintos puntos de vista, y también va a sembrar como o sea, como decía anteriormente, yo ya no sé en qué creer, no sé a quién creerle. Y creo que esto también viene a agudizar problemas que a nosotros como jóvenes los afectan, como es la adicción a las redes sociales, la depresión, el estrés, los diferentes tipos de ansiedad, y que básicamente son muy nocivos para nosotros, yo creo, porque yo creo que estamos tan inmersos en el mundo digital que no veo como una cura que los pueda ayudar a corto plazo de salir de estas enfermedades que en un futuro van a ser las que predominen en el mundo, por decirlo así. Bien, bien Marcos, gracias. Siguiendo la misma línea, Maite, ¿usted está de acuerdo con su compañero o quisiera profundizar algunos aspectos adicionales? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, de por sí es complejo el tema. Todos tenemos realidades distintas, todos
no sé, estamos en un lugar distinto. Yo puedo tener una casa, pero hay gente que está en una pieza. Y creo que el tema de la salud mental en Chile ha estado abandonado hace muchos años y siento que se viene arrastrando hace décadas, sobre todo con el estallido social y ahora que además hay una especie de incertidumbre súper grande respecto al futuro. Y creo que eso a mí por lo menos me ha afectado mucho porque yo tenía que iniciar una rutina distinta y fue súper frustrante no poder hacerlo. Y a la vez hay que entender que no es culpa tuya, es algo que pasó y que no lo puedes controlar a grandes rasgos. Y siento que también he podido aprovechar no sé, aprender otras cosas o quizá valorar otras cosas que quizá uno las da por sentado, pero algo tan simple como, no sé, almorzar todos juntos, por ejemplo, que es algo que en una rutina uno no lo hace porque uno está en la casa o no están todos. Y hoy son momentos súper chicos, pero que quizás se pueden aprovechar, o al menos yo tengo la suerte de poder hacerlo. Y, o el hecho de tener una casa y que no te falte nada, también lo he podido valorar un poco más porque uno siempre se acostumbra a lo que uno tiene, pero ahora, sobre todo en este contexto, siento que ha sido muy raro porque de por sí estábamos preparados como para otro tipo de estallido social y nos golpeó esto antes. Entonces, por un lado, siento que fue bueno, como creo que hay que verle el lado positivo a estar en la casa, que es como tienes tiempo, no sé, de reflexionar, de pensar, de aprender. No todos obviamente quizá tienen la misma oportunidad, pero al menos un tiempo chiquitito. Tratar de no encerrarse tanto porque el hecho de que ya te coarten tu libertad sin ni siquiera pedirlo, siento que ya es algo súper hasta incómodo para la gente, no sé, que tenía que salir a diario y todo eso. Entonces, yo al menos he tratado de, sobre todo porque también vivimos con mi abuelo, entonces tratamos todos de adaptarnos como algo más pacífico, un poquito más tranquilo, porque de otra forma, como dice mi compañero, te va a volver loco, po, y no es la idea, porque no sabemos cuánto nos queda, así que tratar de ver lo positivo, pero sí siento que la salud mental y sobre todo ahora mucha gente le ha afectado. Tengo amigas que están con estrés laboral solo por estar teletrabajando. Eh, no se respetan los horarios de trabajo por más que tú hayas firmado un contrato. Y cosas muy simples como esa, o el estudio en los niños, mis vecinos están chatos de las tareas porque no paran, literalmente no paran. Entonces también siento que se ha confundido un poquito de estar acá encerrados, y también creo que no se ha manejado bien y no teníamos por qué porque nadie sabía. Yo primera vez que tengo experiencia en una pandemia, entonces no sé, siento que a todos nos ha golpeado de manera distinta y a mí en lo personal al principio fue súper frustrante, pero hay que darle, yo creo. Gracias, Maite, acá desde la experiencia personal, desde una visión de cómo han llevado los chiquillos esta situación. Sabemos que el proceso de salud mental o el dinero que estos gobiernos los últimos gobiernos han destinado a salud mental ha quedado bastante al debe y ahora evidentemente existe una población eh, sometida a un proceso de cuarentena bastante complejo. Respecto de lo que dijeron sus compañeros y desde su experiencia personal, usted, Pablo, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo aquí en mi casa y a nivel personal siempre he estado como relacionado con la salud mental. Mi mamá trabaja en salud y también hemos tenido que lidiar con depresiones, con depresiones bipolares, endógenas, entonces ha sido un tema de mi familia muy presente, de chico. Entonces ya sabiendo la poca cultura a nivel poblacional, igual que existe sobre la salud mental, esto llega a agudizar problemas que son sumamente complejos. Por ejemplo, ya era difícil antes ir a conseguir medicamentos, conseguir una hora para psicólogo, para psiquiatra.
Hay personas que tienen problemas para poder dormir, personas que necesitan tomar de ciertos medicamentos para poder funcionar. Es una realidad que ha estado presente siempre. Lo que pasa es que la gente a veces se avergüenza o, o aún peor siente que la salud mental es algo que se arregla solo. Así como si yo necesitara simplemente darme un viaje para que se me quitara la depresión, ¿verdad? Esos son conceptos que para mí están súper errados. Es como tratar de sanarse de algún mal mayor sin ir a médico. Entonces, primero que todo, yo siempre creo que nosotros como país tenemos muy poca cultura en lo que respecta a la salud mental. Si nos sentimos mal, nunca acudimos a médico. No nos chequeamos cómo está nuestra psiqui periódicamente. Y entonces ya había como un dejo a esa parte de la salud. Ahora la cosa se pone mucho más compleja. Yo he tenido que ir a retirar medicamentos a centros asistenciales donde la aglomeración, las colas son tremendas. Y si esa persona no tiene esos medicamentos, su vida se le vuelve tremendamente más difícil. Entonces, al final tenemos una sobrepoblación de gente estresada, de gente que se está muriendo en sus casas, así como día a día. Y no muriendo a lo mejor físicamente así de otra dolencia, no se están muriendo mentalmente, porque esto agota. Y si había mucha gente a nivel país, Chile es un país que sufre mucha depresión. Si antes de la pandemia ya existía problemas de primero que todo reconocer estos problemas y de como tú mencionabas, Mali, de presupuestos, de atención, de darle prioridad a esta área, viene una pandemia y todo esto se agudiza el doble, el triple, porque los problemas de ansiedad se prolongan más, los insomnios, hay muchas patologías que son súper complejas. Entonces, esto viene como a develar los problemas que ya existían desde antes. Sí, se ha dicho mucho que esta pandemia ha dejado en descubierto todos los problemas que tiene el sistema de salud, por lo que fue el estallido social también, una de las cosas por las que pasaron antes. Entonces, ahora la gente en sus casas tiene más tiempo, por decirlo así, eh, para cuestionarse si esas personas están bien mentalmente o no. Entonces ahora yo creo que cada uno, como ya no está la vorágine de seguir una rutina cotidiana todos los días, así como salir, volver a la casa, estar como muy ocupado. Ahora aquí en casa uno también está ocupado, pero de repente tiene lapsus donde uno puede como automirarse. Ahí es donde uno se cuestiona y empieza a preguntarse, ¿estaré bien mentalmente? ¿No estaré bien? ¿No estaré bien? ¿Estuve bien antes? ¿O ahora estoy mal? Entonces todas estas preguntas nos vienen a hacer florecer, yo creo que varias cosas que a lo mejor tapamos durante mucho tiempo por ser funcionales. Y ahora que estamos tratando de ser funcionales en la casa y que tenemos de repente un tiempo para mirarnos, nos damos cuenta de que a lo mejor también necesitamos alguna ayuda. Y esa ayuda ahora está súper lejana. Yo veo que está cada vez más lejana. Entonces, ¿cómo uno se sobrepasa a esto? Con la gente que está en su casa. Tratarse de apoyarse con el uno y el otro. Hoy en día la empatía es primordial. El compañerismo, la solidaridad con tus pares, con tu vecino, aunque no lo podáis ver, o con cualquier persona. Creo que hoy en día la empatía se vuelve nuestra arma para poder ayudarnos mutuamente, porque el Estado dudo que nos pueda ayudar mucho. Sabemos que esto está recién comenzando y que evidentemente hablar de salud mental y los efectos que puede llegar a tener el encierro prolongado, la falta de asistencia, el desconocimiento de algunas patologías es bastante complejo, entonces inclusive es responsable saber a ciencia cierta de decir un pronóstico de qué va a pasar con todos nosotros, con todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias por sus apreciaciones, chicos. Ahora vamos a un último bloque, a un descanso y finalizamos y profundizamos los temas que ustedes han planteado.
Bien, chicos, llegando al término de este programa, en este último espacio, queremos invitarlos a un análisis un poco más profundo eh, de los temas que ustedes plantearon en su momento. Y en este caso con Marcos, respecto de invitarlo a hacer una reflexión eh, que, nos pueda, que nos pueda contar, que nos pueda decir qué piensa y qué espera cuando pase todo este proceso, qué aprendizajes espera usted que nosotros como sociedad podemos adquirir después de haber transitado este proceso de pandemia a nivel mundial. Bueno, yo creo que en este proceso que estamos pasando hemos aprendido muchas cosas buenas como malas, como por ejemplo ser más empáticos, creo yo, también ser más conscientes de nuestra fragilidad como sistema, que a pesar de los milenios y milenios de evolución tecnológica que hemos tenido, vino una nueva enfermedad y el mundo prácticamente está al borde del colapso. También quiero enfocarme en un punto muy específico que es nosotros, especialmente como jóvenes, es como la inmersión del mundo digital a nuestras casas. Me parece que nosotros aún no aprendemos a ocupar muy bien la tecnología. Y me parece que es como un punto a tener ojo hasta qué momento la tecnología se involucra en nuestro asunto humano. No sé, yo la otra vez me estaba poniendo a pensar en el teletrabajo y me imaginaba, en el teletrabajo quizás es mucho más cómodo no tener que salir, no tener que gastar dinero en el pasaje, hacer todo en casa, pero también me preguntaba que, o sea, yo ya no voy a ir al trabajo, sino que el trabajo va a venir a mí. O sea que mi casa ya no va a ser mi casa, sino que va a ser mi lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser como mi templo donde yo voy a estar libre y tranquilo de no hacer nada? O sea que voy a tener a mi jefe o a mi profesor o una autoridad metida todos los días de la semana acá y, y viendo lo que yo hago y teniendo quizá un control sobre las personas. Entonces eso me parece igual como, no sé si macabro por decirlo así, pero hay que tenerle ojo que yo creo que nosotros aún no aprendemos a ocupar bien la tecnología, nuestra mente no estamos jugando con la tecnología aún solo para entretenernos y no para, para hacer cosas quizás más grandes. Que yo creo que la tecnología es como un martillo, tiene la capacidad de construir y destruir, pero yo creo que nosotros la estamos ocupando para destruir nuestra creatividad y nuestro pensamiento propio. Eso. No Bien, sé si alguien quiere aportar eso. entendió. Y claro, todo esto que estamos viviendo hoy, este nuevo tipo de situaciones, teletrabajo, telestudio, este encierro obligado, son cosas que evidentemente de alguna u otra forma hay que ponerse a analizar y por eso la importancia de que ustedes como jóvenes puedan expresar y plantearse. En algún momento, por ejemplo, Maite hizo alusión al actuar del gobierno. Y respecto a eso sabemos que se han diseñado políticas públicas para ir en respuesta de las necesidades que ha dejado en evidencia esta situación. Eh, ¿Qué piensa usted respecto de eso, Maite? Usted como joven, ¿cómo lo ha sentido? ¿Cómo ha considerado el actual del gobierno y qué sentir le queda a usted como ciudadana, como joven? ¿Cómo este gobierno ha actuado respecto de la población, de la sociedad civil, en respuesta de las necesidades y de las vulneraciones que hoy se están evidenciando? Sí, yo he sentido mucha molestia, la verdad. Creo que la sensación en general es de incertidumbre, como decía antes, pero también hay enojo, hay miedo y respecto a las políticas públicas, para mí son improvisación más que políticas públicas. Yo siento que no hay o no existen hoy una política pública que sea capaz de sostener el nivel de crisis que tenemos hoy día. Y me refiero en el área económica o en el área de salud sobre todo. Entonces siento que se nota muchísimo que hay una improvisación y eso me molesta.
Creo que hay un problema de comunicación muy grande y un problema de no hay visibilización de la información como debería existir. O sea, no podemos partir un discurso todos los días comparándonos con otros países cuando ni siquiera hay una cifra real respecto a lo que pasa acá en Chile. Y siento que es por eso que también se ha perdido credibilidad frente a las autoridades. Yo creo que honestamente cuando esto empezó, nadie les creyó. Y esto no es culpa de la gente, es un problema de la clase política, que no es capaz de comunicar, digamos, lo que pasa realmente. O sea, una diputada o senadora no te puede decir que no esperes que no tienes por qué depender del Estado si a ella te están pagando, digamos. Entonces, siento que decir que estábamos preparados desde el verano, bueno, el gobierno que está preparado desde el verano, creo que es una precariedad súper grande porque estamos viendo la misma precariedad que hemos visto hace años, sobre todo en el sistema de salud. Y decir que estábamos preparados del verano para mí es como un insulto si vemos que están trasladando pacientes a regiones. O sea, quiere decir que no hay capacidad. Y al mismo tiempo me da mucho miedo, o sea, de partida se viene el invierno y me da mucho miedo que el presidente, insisto, sea del color político que sea, viva en una burbuja. Yo creo que no está preparado en lo absoluto y en el fondo no es por ser pesimista, tenemos que ver la realidad del país y es que nuestro presidente no ha sido capaz de gobernar correctamente. Y siento que ha sido mucho más rápido cuando las comunidades o las organizaciones se han reunido. Siento que ha sido, o los mismos municipios, desde el estallido social, los municipios han tenido un papel súper importante y un rol mucho más demandante del que tenía antes. Entonces, ante eso, siento que es mucho más fácil organizarte como vecino, como comunidad, que como ciudadano y esperar un bono del Estado. O sea, siento que hay siento que hay mucha impotencia de la gente por la misma palabra que decía antes, y aunque suene majadero, pero en este minuto decir que estamos en incertidumbre es cierto. O sea, yo no sé qué va a pasar con mi estudio, digamos, con la universidad. Hay gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo o qué va a comer el día de mañana. Y ante eso no existe política pública porque ni siquiera las universidades, por ejemplo, estaban preparadas para enfrentar esto. O no sé, la gente que trabaja en la feria, adultos mayores, como decían antes, nadie estaba preparado para esto y eso es el reflejo de que no hay ninguna política pública que sea capaz de sostener esto ahora. Y siento que ante eso, como decía, es mejor actuar y en vez de esperar un bono. Por ejemplo, acá en mi pasaje al menos nosotros estamos como, hay muchos adultos mayores que tienen familias pero están lejos. Entonces es mucho más rápido nosotros preguntar si necesitas algo antes de que esperen el bono COVID, por ejemplo. Y creo que, para terminar, creo que la forma en que este gobierno ha manejado esta crisis creo que explica mucho el por qué la gente salió en octubre a protestar. O sea, siento que es como una especie de... O sea, ahora estamos viendo lo que la gente no entendía, mucha gente no entendía de por qué tú salías a protestar, a tocar la olla, como decía Pablo. Creo que lo que ha pasado hoy y el manejo muy pobre del gobierno, em, yo creo que es como la explicación a por qué pasó el estallido en octubre. Siento que, y lo peor es que siento que ha sido tan paupérrimo todo que yo siento que si pasa la pandemia, fijo, tenemos otro estallido, porque, o sea, ¿qué seguridad nos ha dado este gobierno? Ninguna, o sea, independiente del color político, lo han manejado pésimo y no creo que hay que ser ciego al respecto, así que tampoco es novedad, así que eso puedo decir, pésimo. Bien, gracias, se agradece la honestidad, chicos. Acá desde un principio se les planteó que este es un espacio para que ustedes opinen y digan lo que sienten, sin condicionantes de colores políticos, de sus opiniones y demás.
Con respecto a lo que dijeron sus compañeros, Pablo, hicieron alusión a políticas públicas, hicieron alusión al encierro propiamente tal y cómo esto está quitándote tu libertad y tu derecho a la intimidad. Usted puntualmente como estudiante nos planteaba el efecto o la necesidad de plantear o opinar respecto de cómo a los estudiantes les ha afectado o cómo va a afectar en la calidad de educación de futuros profesionales el hecho de mantener y de imponer en algunos casos esta educación a distancia, teleeducación, educación en forma remota. ¿Usted puntualmente como estudiante se ha visto afectado o le ha tocado vivir en carne propia esta nueva modalidad de estudio? ¿Qué nos puede decir al respecto finalmente? Bueno, yo estoy terminando mi último año de carrera de música, entonces es como una parte crucial de mi carrera este año. Tengo los ramos más complicados, donde la formación se supone que se iba a completar, pero uno se da cuenta de inmediato de que el sistema educacional y cómo nosotros vivimos actualmente necesita, esto es como una línea en cadena, ¿sí? Necesita completar su objetivo independientemente de cuáles sean las consecuencias o el contexto. Yo era de la idea de que este año se congelara, de que no estaban las condiciones para poder desarrollarse como estudiante, y ni siquiera como profesor. El trato, lo presencial es muy importante cuando uno se vincula educacionalmente con alguien. Eh, no logra hacer lo mismo, poder hacerlo por cámara. Es totalmente ajeno a esa realidad, a ese tacto vinculante que necesita la educación, ¿verdad? Entonces, se toma la opción primero de parar el asistir a clases presencialmente, pero por ningún motivo se piensa en parar el año, porque hay que seguir eh, como produciendo. Sí, el tema es que aquí nunca nadie se ha cuestionado parar las actividades, porque el sistema no las permite. Entonces, eh, establecimientos privados, ¿cómo van a parar? Al final la educación nunca ha estado en manos como estatales, po. Entonces, le afecta el bolsillo a muchas personas que la educación pare. Entonces, al final estamos obligados a esta forma de terminar nuestros estudios, que valoro mucho a muchos profesores que se la están jugando, caleta. Eh, lo admiro mucho también, porque veo que se están esforzando, veo que están tratando con todas las herramientas posibles de entregar el material, pero no funciona mucho. Termina por no funcionar, primero que todo porque psicológicamente uno no está preparado para esto. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo absorbemos información? Y aparte se hace súper complejo poder guiar el aprendizaje, seguir el aprendizaje de cada estudiante. Si al final te mandan, no sé, po, un PDF, te mandan un link, te mandan esto, y tú tenés que ir remando y tratando de salvarte como podáis. Lo más que podía hacer es volver a ver una clase que quedó grabada. ¿Cachai? Entonces, la educación se vuelve súper fría, se vuelve egoísta también, porque al final tú tenés que salvarte como podáis, po, porque la realidad tuya no es la misma de tu compañero. Y en casa, como decía Marco, esto ya, no sé, ya se vuelve tu lugar de trabajo, se vuelve tu universidad, y este espacio se vuelve todo. Pero no están las condiciones para poder aprender, creo yo. Y a nivel personal yo creo que se podría a lo mejor haber seguido con esta modalidad de aprendizaje, pero el tema de las evaluaciones también es súper complicado, porque se sigue evaluando. Entonces, el tema de la presión de la evaluación es complejo, porque al final la evaluación te tiene que rendir es una forma de medir nomás, pues una forma de aprender. Pero la evaluación no mide el aprendizaje en su contexto entero, global.
¿Qué ocurre si te toca una prueba y te estáis conectado acá en tu casa? ¿Cómo vais a responder? O sea, es súper complejo. Yo era de la idea de seguir a lo mejor guiando la formación, acompañando. pero quitando la evaluación. Bien, Porque la evaluación presiona mucho. El tener que rendir, el tener que rendir, el tener que cumplir, presiona mucho y enferma de estrés. Creo que la mayoría de los estudiantes está muy estresado con este sistema por eso mismo. Porque hay que lidiar no solamente con el estrés de estar estudiando, sino de conectarse, de tener buena conectividad, de empezar a manejarse mucho más con la tecnología. Estudiar en la casa para muchos estudiantes no era el espacio adecuado. Mucha gente no tiene una buena realidad en sus casas. Salía a la universidad, a la biblioteca a estudiar. No siempre están las condiciones para estudiar aquí en la casa. Menos en gente que vive en comunas donde hay mucho hacinamiento. Entonces, uno escucha los ruidos de todos lados, escucha al vecino. Es súper difícil. Así que, más o menos eso es lo que yo opino que está cogea el sistema educacional. Mucho más ahora. bueno chicos, como programa y desde este espacio les damos las infinitas gracias por sus opiniones. Sabemos que son momentos complejos y que de alguna u otra manera todos estamos afectados y que de alguna u otra manera todos estamos padeciendo una situación que no se esperaba, pero por lo que han manifestado acá también entiendo y comparto que se puede de alguna u otra manera a veces actuar mejor, acompañar procesos, escuchar a la ciudadanía con sus demandas, escuchar a los jóvenes, porque improvisar o imponer a veces normas no es la forma. Esperemos que esto de alguna u otra manera sirva para ir reflexionando, que otros chicos que los puedan escuchar se sientan identificados con ustedes. Les damos muchas gracias por estar acá y cuando deseen contactarse nuevamente, cuando deseen opinar respecto de alguien, saben, o de algo, perdón, saben que Sentido Común es un espacio que está abierto para ustedes y para todos aquellos jóvenes que quieran opinar. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Gracias por el espacio. Bien, chao, chao. También.